Nosotros vamos a estar analizando, conversando, hablando referente a un tema que preocupa a la sociedad dominicana. ¿Y por qué no? Preocupa a muchas personas también, pues, en la diáspora. Ustedes recuerdan un caso ocurrido en el país con el ex pelotero David Ortiz. Que David, incluso ustedes lo recuerdan, hubo que salió del país, que no se sabía en ese momento cuál era su condición de salud, y que justamente ocurrió aquí en la parte oriental de Santo Domingo, cuando alguien disparó en contra del ex pelotero. Hasta ahí las cosas van entre claras y turbias. Pero David, en ese momento incluso lo sacaron del país o salió del país, se estuvo investigando una serie de acciones hasta que las autoridades determinan, oigan bien, que un joven a quien responsabilizan de este caso, de nombre Víctor Hugo Gómez, involucrado en ese tema, oigan bien, involucrado en ese tema, Víctor Hugo Gómez, hace apenas unos días, la familia o los familiares de Víctor Hugo Gómez, vinculado a ese caso, lo declaran desaparecido. Desaparece Víctor Hugo Gómez, implicado, vinculado al caso de David Ortiz. ¿Ustedes saben lo que pasó? Hace 5 días de eso, óiganlo bien, hace 5 días de eso, Víctor Hugo Gómez, vinculado al caso de David Ortiz, es encontrado sin vida. Y es que los familiares de Víctor Hugo Gómez Vázquez, vinculado al atentado contra David Ortiz en el año 2019, han informado sobre su desaparición de apenas hace algunos días. Gómez Vázquez, considerado el autor intelectual del ataque, lleva aproximadamente un mes sin ser localizado. En el año 2022, el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo lo absolvió del caso de David Ortiz debido a la falta de pruebas. El atentado ocurrió en junio del año 2019 en un centro de diversión en Santo Domingo Este, donde David Ortiz resultó herido de bala. En una rueda de prensa posterior al incidente, las autoridades, incluyendo al entonces, en ese momento, procurador Jean Alain Rodríguez, señala a Gómez Vázquez como el autor intelectual del atentado dirigido originalmente a Sisto David Fernández, el modelo, quien también estaba presente en el lugar. Ustedes recuerdan perfectamente este caso. Ustedes se acuerdan. El caso de David Ortiz, que todos lo acordamos. Ahora, las autoridades dieron a conocer, después de que la familia determinara que su pariente no llegó a su casa, a que este joven de nombre Víctor Hugo Gómez fue encontrado muerto en la zona de Pedro Brown, Santo Domingo Oeste. Óiganlo bien. Encuentran muerto a Víctor Hugo Gómez, acusado del atentado contra el ex pelotero David Ortiz. Esto ustedes hasta pueden darle seguimiento en nuestro periódico Sin Cortapisas para que ustedes vean todo lo que está ocurriendo en el país. A Víctor Hugo, a quien justamente se acusó de atentar contra David Ortiz, se halló o fue encontrado con un plomazo en la cabeza y en la imagen que vemos ahí se observa el día de la audiencia en que fue declarado no culpable del atentado. Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien fuera acusado del atentado o de atentar contra la vida de David Ortiz y descargado penalmente en diciembre del año 2022
fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza el pasado día 10 de enero en el sector Las Guayigas de Pedro Brán. Confirmada esta información. Esto ocurrió, señores, en Las Guayigas. Ustedes saben dónde es Las Guayigas, para que estemos claros, para que ustedes estén ubicados. Miren, la comunidad de Las Guayigas en Pedro Brán, para que estemos claros. Miren, oigan dónde. Esto es ya después que uno cruza la entrada de los Alcarrizos, ya va entrando próximo al peaje, el kilómetro 22 de la autopista Duarte, el kilómetro 24, toda esa zona, ya eso pertenece a Pedro Brán. Eso es la autopista Duarte, antes del peaje, toda esa zona. En un antes y un después del peaje. ¿Qué sucede? Que este joven fue encontrado con un plomazo en la cabeza que todavía las autoridades están investigando con la finalidad o con los fines de dar con los responsables del caso. Está extraño, hay que decirlo, está extraño que en el año 2019 este mismo joven fue uno de los implicados en el caso del ex pelotero David Ortiz. En el año 2022, el primer tribunal colegiado, pues al no tener pruebas, lo desvinculan del caso, del proceso. Hace apenas unos días, los familiares del joven Víctor Hugo Gómez lo declaran desaparecido. Lo declaran desaparecido, es decir, se desapareció, no llegaba a la casa. Por lo que ellos, sabiendo lo ocurrido y sabiendo las condiciones, como está el país, lo declaran desaparecido. Qué tristeza y qué dolor lo ocurrido ahora. Lo encontraron muerto de un plomazo o con un plomazo en la cabeza.